Hola, hola, bienvenidos a un show más, el podcast sobre dos ruedas. Soy Wilson Argüello desde la ciudad de Bogotá, ciudad de oportunidades, con el tema de hoy y es la crisis mundial del estiércol de caballo de 1894. 1894, hace más o menos unos 120 años, redondeemos así, unos 130 años, 120, 130 años. Miremos cómo estamos hoy. Hoy hay una crisis mundial, una llamada calentamiento global, que se trata de que estamos botando a la atmósfera demasiada basura, por así decirlo. Gas carbónico, dióxido de carbono, bueno, un poco de materiales que están dañando un poco la atmósfera, ¿no? Más que todo, pues, digamos, por la industrialización y sobre todo bastante por la quema de combustibles como el petróleo, ¿no? Gasolina, diésel y todas estas cosas que utilizamos, por ejemplo, en el transporte automotor y en las industrias en general, ¿no? Entonces resulta que ahorita tenemos una crisis de automóviles porque, digamos, están generando mucha polución, mucha basura y además pues están contaminando mucho las ciudades. Hay ciudades como Ciudad de México y algunas ciudades chinas donde la nube está ahí permanentemente sobre cada ciudad, una nube negra, cada vez más negra, generando enfermedades respiratorias y bueno, un poco de drama se está generando a raíz de este problema. Estamos utilizando demasiado el vehículo, más que todo, los vehículos, el transporte y todo esto. Entonces hay una crisis que llamamos la crisis, como una crisis medioambiental, ¿no? Calentamiento global, se le dice. Eso por esta época, ¿no? Pues creo que es claro para todo el mundo. Resulta que por ahí en 1894, hacia finales de los 1800 y comienzos de los 1900, se vivió una crisis muy similar, muy similar. Y miremosla, lo que sucedía en ese entonces, por ejemplo, era que igual que ahora, habían carros y habían buses, solo que los carros eran unas carretas o unas carrozas aladas por un caballo, ¿no? Un caballo, cada uno tenía su carrito, pues su carrito era una carreta con un caballo. Me voy a trabajar, me monto mi caballo, mi carreta y me voy. Algunas personas pues no tenían el carro particular, usaban el bus, que era una carretica que le cabrían unas 16, 12 personas, igual, esa era alada por dos caballos, pero igual, era una carreta. Y habían, pues, podemos imaginarnos fácilmente, habían empresas de transporte, ¿no? Que se dedicaban a tener carretas, tener caballos, alarlos y llevar la gente de un lugar a otro. Llevar también los bienes, ¿no? Prestar servicios, llevar mercancía, llevar encomiendas, o sea, mover todas las mercancías de un lugar a otro, del barco de un puerto, de la ciudad al puerto, del puerto a la ciudad, de una ciudad de un lugar a otro, del tren, llevar al tren, hasta el tren, o sea, entonces habría mucho servicio prestado por estas carretas. Estas carretas eran aladas por caballos. Y en Londres, por ejemplo, hacia 1894, se estima que habían unos 60.000 caballos. ¿Por qué? Resulta que una carreta que es alada por un caballo trabajaba más o menos 16 horas al día. Un caballo solo puede trabajar 4. Usted lo pone a trabajar 16 horas y se muere. O sea, 4. Entonces tenían que tener 4 caballos por cada carreta. Entonces imaginemos más o menos, se cree que habían 11.000 carretas, o sea, 11.000 carros, digámoslo de ese momento. 11.000 carretas, más unos 100 buses o más de 100 buses, que los buses eran un poco más grandecitos y eran alados por 2 caballos, o sea, para cubrir los 16 horas necesitaban 2, 4, 6, 8 caballos, ¿no? 8, 10 caballos, 12 caballos incluso, porque a veces cuando la carretera era empinada se necesitaban unos caballos más, pues para subir más gente, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué pasaba con esos 60.000 caballos que habían en Londres? Resulta que esos caballos, bueno, nosotros sabemos que ellos poposean, ¿no? Ellos poposean y eso se le llama estiércol, ¿no? Al popó de ellos. Ese estiércol, pues ellos obviamente se poposean donde se les dé la gana y llenaban las calles de estiércol. Pues imagínense que habían 60.000 caballos cagando por toda la ciudad todos los días. Entonces era una, digamos, pues al comienzo era chévere, pero luego quién empieza a limpiar el popó y tal cosa. Entonces pues las alcaldías de cada ciudad, Londres, Nueva York y todas las ciudades del mundo, Roma, me imagino, todas las ciudades, pues tratando de
limpiar, a ver cómo se hacía eso y para dónde se lleva el estiércol. Inicialmente el estiércol se reunía por ahí en lotes vacíos que habían dentro de la misma ciudad, hasta que esos lotes ya no dieron abasto, ya no daban abasto, ya se llenaron, y además fuera eso generaba un olor nauseabundo en toda la ciudad de Londres, Nueva York y todas las ciudades grandes. Que era feo para las ciudades, fuera de que el estiércol genera también la llegada de moscas que transmiten a su vez enfermedades. Entonces eso era un caos global, era una crisis global medioambiental, o sea, era una crisis también donde todas las ciudades del mundo, así como hoy están cubiertas por una nube negra, en ese momento estaban cubiertas por una nube de vapores generadas por el estiércol de los caballos, por las moscas, por las enfermedades que transmitían las moscas, y era un problema, imagínenselo, gravísimo. Eso mirando Londres, se cree que Nueva York tenía 120.000 caballos, más o menos, de 100.000 a 120.000 caballos, casi el doble que Londres. Entonces en Nueva York el problema era mayúsculo igualmente. Estados Unidos pues siempre ha sido como un poco más desarrollado y bueno, no sé, digamos como más adelantado, pero bueno, para esa época creo que no aún. Pero tenían más caballos, entonces la crisis era global, todas las ciudades, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces al comienzo lo metieron el estiércol en lotes hasta que se llenaron, luego se les dio la brillante idea de llevarlos al campo, a donde los granjeros compraban el estiércol, pues para generar fertilizantes para sus fincas, ¿no? Y excelente, entonces compraban el estiércol. Ya cuando se llenaron de tanta mierda, ya dijeron, no, es que ni siquiera se la compro, si me la regalan, sí, listo, entonces regalan. Entonces todos los alcaldes tenían de todas las ciudades, hacían sus empresas de recolección de estiércol, e iba y se lo regalaban, se lo llevaban hasta la finca de los granjeros, que hasta el final se llenaron de tanto estiércol que dijeron ya no, ni gratis se lo recibimos. Miren ustedes qué van a hacer con eso. Entonces las calles, ustedes las podrían imaginar llenas de popó de caballo, y el problema era bola de nieve, cada vez más, la gente cada vez compraba más, como ahorita compramos cada vez más vehículos, cuando se compraban más, y se compraban más caballos, y se hacían más carretas, y más, y más, y más popó en la calle, hasta que se reunieron la ONU de ese momento, por así decirlo, porque la ONU no tiene sino como 60 años. La ONU de ese entonces se reunieron y dijeron, bueno, vamos a ver, crisis global, a ver qué hacemos. Se reunieron todas las potencias mundiales, las ciudades, bueno, con sus embajadores, a ver qué decían, y no fueron capaces de resolver el problema. Por ahí hubo varias... pues como siempre, obviamente que dejemos usar un poco menos los caballos, como ahorita decimos, dejemos de usar un poco el vehículo. Pero no, hay gente que no, es que yo quiero comprarme uno y ahora quiero comprarme otro. ¿Qué más podemos decir? Fuera de que orinaban, ¿no? Cada caballo se cree que puede poposear más o menos de unas 15 libras diarias y puede orinar hasta 3 litros diarios de orina. Imagínense, 60.000 caballos en Londres, 100 y pico en Nueva York, ese olor nauseabundo de orina, boñiga, como se le dice en Colombia, o estiércol. Los caballos también tenían una vida útil de 3 años apenas. Los caballos incluso a veces se morían ahí, iban en la carreta y ¡pum!, se morían. ¿Qué hacían con ese caballo? Botarlo ahí, se podría, tenían que venir luego a recogerlo, despedazarlo, porque ¿quién es capaz de cargar un caballo? Imagínense, ese era un problema gravísimo, muy similar a la nube negra que está hoy sobre las ciudades de México, Bogotá, eso es en todas las partes del mundo. Y fuera del trancón, que se hace tan tenaz, que se hace tanto tráfico y tanto atasco que ni siquiera se puede conducir. Por esa época era similar, igualito. ¿Cómo se resolvió finalmente? Porque lo resolvieron, ¿no? Ahorita vemos que eso ya no existe. Lo resolvieron ahí mismo, más o menos en 1900 vino la idea. Estaban molestando con la generación de motores. No tengo el dato si motores de gasolina exactamente o de qué combustión, pero ya empezaron a crearse motores, y luego vino Henry Ford con la brillante idea de hacer automóviles utilizando esos motores, y se crearon los automóviles. En 1912, miren que la crisis fue en 1894, o sea, más o menos apenas 15, 16 años
después de la crisis ya lo habían resuelto. Ya habían más carros que caballos. Y en 1917 se hizo el último transporte en una carroza alada por caballos. En 1917 se acabó el problema. En menos de 20 años lo resolvieron. Se acabó el popó, se acabó la orina, se acabó el estiércol, se acabaron las enfermedades, ya se acabó el olor, se acabó todo y vinieron los vehículos a reemplazar los vehículos automotores que ahorita conocemos, el carrito que tenemos ahí en la casa, el automóvil. Ahí está, ese fue el que reemplazó a los caballos. Bueno, ¿qué se desprende de acá? Dos cosas. Una, ahorita tenemos el problema ahora que tenemos muchos carros. ¿Ahora qué hacemos? Como en el momento tenía muchos caballos, ahora tenemos muchos automóviles. ¿Qué vamos a hacer? En eso estamos. Hasta ahora a nadie se le ha ocurrido nada. Bueno, la producción de vehículos se dio también gracias a que los gobiernos de los países generaron, digamos así como promocionaron, ¿no? Incentivaron la creación de empresas y de vehículos. Entonces inyectaron dinero a todo el mundo y se crearon empresas de generación, de fabricación de vehículos en Europa y en Estados Unidos y listo, se resolvió el problema. ¿Qué se está haciendo ahorita? Algo muy similar. Los vehículos de tracción de gasolina se están reemplazando por vehículos eléctricos. En este momento en el mundo, el 1%, ya van en el 1% de los vehículos son eléctricos. La electricidad, según de donde se obtenga, puede resolver el problema, al menos el problema generado por los mismos vehículos. O sea, podemos continuar con los vehículos, pero ya no con combustión de gasolina y diésel y generados del petróleo, sino de corriente eléctrica, que tenemos que mirar de dónde la vamos a generar. Pues la mayoría de los países la generan limpia, digamos de la parte hidroeléctrica o eólica, de los vientos, del sol, solar. Colombia tiene algunas de carbón, que también es mala, supuestamente esa de carbón no es tan buena, porque esa también contamina. Y bueno, ahí vamos, el 1%. Se espera que de aquí para allá, más o menos hacia 1930, ya hayamos reemplazado, o sea, más o menos se espera que en 13 años, esto también va a ser rápido. Mire que duramos más o menos como 117 años con el vehículo, ¿no? Como 110 años con el vehículo de gasolina. Se espera que en 13 años ya reemplacemos todos los vehículos de gasolina y diésel por eléctricos. O sea, más o menos para 1930 todos ya debemos tener vehículos eléctricos. Entonces, por un lado, vamos a resolver el problema del calentamiento global. Vamos, eso sí, a continuar es con los trancones, ¿no? Los atascos, eso sí, porque cada vez vamos a tener más vehículos. ¿Qué genera esto? Yo dije que dos cosas. Una es que genera pues la solución de la parte de los eléctricos, pero también se genera, como en ese momento que se acabó lo de los caballos y vino lo de los vehículos, se acaba la empresa de los caballos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense si se tenían que tener en Londres 60.000 caballos permanentemente y un caballo dura 3 años, o sea, tenían que renovar, o sea, que habían empresarios que se dedicaban a criar caballos. Esa empresa se les vino abajo, quedaron en la miseria porque ya el que producía caballos en menos de 10 años ya no necesitaban. El que producía carrozas, que vendía las carrozas, los carruajes, las ruedas, todo eso que creaban a las carrozas también. Y toda esa infraestructura alrededor de las carrozas, los caballos, las carretas, lazos, todo el material y mercancías que se necesitaban para que funcionara ese sistema, se desapareció y todos, digámoslo así, pues digámoslo entre comillas, quebraron. O sea, todo ese negocio se fue a pique. Lo mismo va a ocurrir ahorita. Ahorita, entonces vamos a tener que las estaciones de gasolina van a quebrar porque pues ¿a quién le van a vender gasolina? Todas las empresas que se dedican a comercializar gasolina, los camiones, carrotanques que llevan gasolina de un lugar a otro, los que producen todas las industrias petroleras que se dedica a la producción de gasolina para vehículos, pues obviamente va a quebrar. Eso es lo que va a ocurrir, o quebrar o migrar, tendrían que pasarse a otro tipo de negocios. Entonces eso es normal, digamos. O sea, no hay un gana-gana como casi siempre se presenta en estas cosas. Pues hay alguien que perderá y de alguna forma habrá que
subsidiarlo y asistirlo, ¿no? Pues todas estas empresas y empresarios y empleados que se dedican a trabajar en todo lo referente a los vehículos de gasolina. Por ejemplo, imagínense los talleres y obreros que trabajan arreglando motores a gasolina. Pues toda esa gente va a quedar sin trabajo porque ellos ni siquiera van a saber cómo funciona un motor eléctrico. Entonces también les va a tocar irse para su casa ya. Y de alguna forma tendríamos que subsidiarlos, ayudarlos y todo esto, ¿no? Entonces, eso es, me gustó mucho el tema. ¿Qué les pareció? La crisis del estiércol, la crisis mundial del estiércol de 1894, un reflejo de la crisis global de hoy en día, que sin duda la vamos a superar, estoy segurísimo, la vamos a superar de la mejor forma. Ahora somos más inteligentes, aunque también como que más tercos, pero eso, bueno, creo que conociendo la historia, dicen, se evita repetirla, ¿no? Sobre todo las partes trágicas de la historia. Si queremos evitarlas, pues es bueno conocerla, qué ha ocurrido. Yo no conocí esta historia y me pareció muy interesante de ver todo. Me puse a buscar fotos. Por ejemplo, uno ve en la televisión siempre la típica carreta alada por un caballo, pero yo nunca había visto, por ejemplo, un bus. De hecho, uno ve los de Londres de finales de 1800 y las carretas aladas por caballos eran de 2 pisos. O sea que ese bucecito rojo que conocemos de Londres de 2 pisos no es tan original. La idea viene desde atrás, desde las carretas de caballos que ya eran de 2 pisos. Interesantísimo, la historia muy bonita, la pueden buscar por ahí. Crisis del estiércol de 1894. Bueno, cualquier cosa me pueden encontrar en Un Show Más en Facebook, ¿listo? Facebook. Y me pueden seguir como @WilsonArgüello en todas las redes sociales. ¿Listo? Tema de hoy, muy bonito, muy chévere, para arrancar este 2017 en forma. Un show más. Que esté muy bien. Chao.